Eso está diciendo a sus funcionarios, ¿no? Todos quieren ser simpáticos. O sea, todos quieren ser simpáticos porque todos merecen una glosa. Estos señores se inventaban glosas y pedían sobornos para desvanecerlas. O sea, muchas glosas eran lo que llaman sembradas, ¿no? Sembraban Ajá. una glosa. Lo designa en 2007, Contralor, y en 2008 ya tenemos a Poli desvaneciendo una glosa personal de Rafael Correa. Me pregunto si esa fue la primera glosa que desvaneció. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Felicitaciones a nuestro Contralor Carlos Poli por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpaticísimo. Hay que tener un poco de miedo, ¿viste? Martín, ¿oíste bien todo lo que dijo y cómo lo dijo? ¿Qué entiendes de lo que dijo Martín? Es que de ese audio se pueden entender varias cosas, Roberto. Mm. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención es que Correa, hablando de Carlos Poli, porque eso es lo que pasa en el video, eh, habla de nuestro contralor. Dice nuestro contralor Carlos Poli. Da la impresión que estuviera refiriéndose a un miembro de su equipo de gobierno, a un funcionario, a un especialista o a un subsecretario, yo no sé. Porque la realidad es que un contralor nunca es nuestro, pues. O sea, Claro. no se puede decir nuestro contralor, o sea, no, el contralor no forma parte del equipo de gobierno, no es del gabinete. Eh, no, pues un presidente no puede decir eso. Entonces, lo primero que se me viene a la mente después de escuchar lo que acabamos de escuchar es que Correa se sinceró, se le chispoteó, como Sí. dice Se el, sinceró el, involuntariamente, ¿no? Porque cuando se sinceran es porque algo le salió mal. Sí, sí, dijo, yo creo que a veces hay que agradecerle a Correa su sinceridad, porque dice las cosas como son, y ahí lo que dijo es eso, ¿no? Habló sin darse cuenta Eso, y sin puso en darse cuenta. evidencia, el tipo de relación que le unía a Carlos Poli y que lo unió durante 10 años. Sí. Lo otro es que escuchamos a un Correa que pretende ser gracioso, ¿no? Ya sabemos que Correa es un tipo agrio, es un tipo carente de sentido del humor, que es una cualidad de las personas inteligentes. Correa no tiene sentido del humor pero eso no le impide hacerse el chistosín. Él siempre quiere hacerse el chistosín, lo cual le queda muy mal. En esta ocasión, Correa está haciendo chistosín. Pero cuando uno ve en retrospectiva lo que dice, sabiendo ahora todo lo que ya sabemos, vuelve a escuchar eso que... ¿De qué año será esta grabación? De mediado su gobierno, ¿no? ¿Qué será? 14, 15. No sabemos de qué año es esta grabación. Pero cuando vemos en retrospectiva esta grabación, nos damos cuenta de lo que estamos, de que lo que está diciendo es una barbaridad. Está haciendo chistes en realidad de algo que es muy serio, que es el aparato de desvanecimiento de glosas que se inventaron y que llegó a ser recontra sofisticado y bien aceitado. Lo dices por eso que ahí Correa menciona y dice, todos quieren llevarse bien con Carlos, una cosa así dice, ¿no Sí, es cierto? sí, Es por sí. eso que, sí, Lo digo por eso y por lo de la glosa, ¿no? O sea, él conecta esto de ser simpático con Carlos con el tema de la glosa. O sea, lo que Correa está diciendo es que hay que llevarse bien con Carlos para que no te glose. Es que con el sistema de Poli y el gobierno de Correa, este sistema recontra bien aceitado que heredó el siguiente contador, Pablo Celi, es como si hubiera dos posibilidades. Le oyes a Correa y dices, aquí hay dos posibilidades. Hay que ser simpático para que no te glose. Eso está diciendo a sus funcionarios, ¿no? Todos quieren ser simpáticos. O sea, todos quieren ser simpáticos porque todos merecen una glosa. Eso es una de las posibilidades, ¿no es cierto? sí. Y la otra.
Y la ¿Cuál puede otra ser? es que hay que ser simpáticos para que Carlos Poli no te glosen, porque a cualquiera le puede caer una glosa aunque no se la merezca. Y ese es el sistema de desvanecimiento de glosas que se inventaron. De hecho, eso es lo que pasaba. Es como en las escuelas con los bullies, ¿no? Tienes que llevarte bien con el bully porque si no el bully Sí, exacto. o te pega o te molesta, qué sé yo. Bueno, de hecho, Roberto, de lo que se vio durante el gobierno de Correa, estos señores, me refiero básicamente a los señores que participaban de este sistema, estos señores se inventaban glosas y pedían sobornos para desvanecerlas. O sea, muchas glosas eran lo que llaman sembradas, ¿no? Sembraban Ajá. una glosa. Y hubo, y se sabe, esto se sabe, no hay como mencionar muchas veces, pero se sabe que hubo varios contratistas del Estado que fueron víctimas de esta extorsión. O sea, o nos pones aquí el guiso o sigues en la glosa. Efectivamente, Martín, en el sistema de desvanecimiento de glosas que se inventaron Poli y la pandilla de Correa, que luego heredó el contralor Pablo Celi, hay que hacer esa distinción. Había gente que estaba legítimamente glosada y pagaba un soborno para desvanecer esa glosa, es decir, gente que era cómplice de este sistema de corrupción. Es el caso emblemático de Odebrecht. Las glosas, Claro, las famosas glosas que Poli desvaneció en el tema de San Francisco, ¿no es cierto? Esas son las más famosas con las que la constructora brasileña volvió al Ecuador gracias al desvanecimiento de esas glosas. Pero había otras, como las que tú dices, gente que no estaba glosada y el contralor le clavaba una glosa inexistente, legítima, una glosa inventada por el contralor eh, Carlos Polit con el único fin de extorsionarlo. Es decir, cuando hablemos del sistema de desvanecimiento de glosas, hay que considerar que algunos contratistas o proveedores del Estado eran cómplices y otros simplemente eran víctimas. No eran cómplices, sino víctimas de este sistema de extorsión. claro, es que lo que existía, Roberto, y que de alguna forma se dio en lo del juicio de Miami, lo que había es una auténtica mafia enquistada en el Estado que agarraba plata de donde sea, como sea, sembrando glosas o haciendo glosas auténticas, pero siempre aprovechándose del poder. Es que se aprovechaban del poder que les daba la Contraloría, ¿no? Y les daba, y se aprovechaban del poder que tenían por sus relaciones con los funcionarios más altos del gobierno. Agarraban plata por donde sea, y con esa plata una cosa que hacían es enriquecerse locamente, ¿no es Ujú. cierto? Y la otra cosa que hacían es financiar las actividades partidistas de la Revolución Ciudadana. Mira, es que no encuentro otra explicación para que ese movimiento político a cada rato tengan reuniones que en Venezuela, que para tomarse fotos con los candidatos, que en México, que en Argentina. Bueno, ya con Milei se les acabó la fiesta, pero es insólito las veces que se reúnen. Yo la verdad no me imagino a Construye gastando eso, o no me imagino al Partido Social Cristiano, quizás con la plata de ciertos miembros del socialcristianismo que son empresarios exitosos, que arman reuniones, pero yo sí digo, ¿de dónde tienen tanta plata? Y esa plata también se ve en las campañas, ¿no? Son campañas millonarias las de la Revolución Ciudadana. Entonces, con estos sistemas de corrupción, claro, iban acumulando dinero. Sí, y con ese iban acumulando dinero y crearon un fondo. Eso está clarísimo que este partido tiene un fondo que le permite, por ejemplo, a Rafael Correa vivir sin trabajar, dando vueltas por el mundo rodeado de guardaespaldas eh, triple A, o qué sé yo, a Ronnie Aliaga vivir, ¿cuántos meses va viviendo Ronnie Aliaga sin trabajar?
Y sí, lo que dices, ¿no? O sea, reunirse, 18 tipos reunidos en México. O sea, si el Partido Social Cristiano, el Social Cristiano, se reuniera en México, 18 social cristianos reunidos en México, seguro se lo están pagando ellos. Pero aquí no. Es así, Martín. Y en esos segundos del video que hemos escuchado al inicio de este episodio, todo ese sistema queda magistralmente retratado por un chistosín. El chistosín no logró hacernos reír porque es pendejo, pero sí logró Sí, sintetizarlo todo perfectamente. pero nos hace reír con otras cosas del chistosín. Por ejemplo, ayer la gente decía, Cuando ya nos hace mismo, reír es a su pesar. sí, ayer la gente en redes sociales decía, ya mismo Correa dice que no conoce a Politi, ya mismo esperemos, un, dos, tres, aquí haciendo tiempo para, y de repente, ¡pum! Saca un tuit diciendo Lo bueno, dijo. no dijo que no lo conocía, pero sí dijo, porque ya hubiera sido demasiado, pero sí dijo que cuando lo eligió Contralor, cuando se lo eligió Contralor a Polit, él no lo conocía personalmente, ¿no? Sí. Eh, claro, y es obvio, uno puede pensar que personalmente no lo conocía, pero es absurdo, es completamente increíble que Correa no lo haya conocido cuando lo escogió de la terna, o no sabía quién es, pero es que era imposible no saber quién era Carlos Poli. Poco antes Pollitt había sido el factotum del gobierno de Lucio ¿Mm? Gutiérrez, un gobierno al que Correa, como parte de los forajidos, que también era simpatizante de los forajidos, también colaboró no, bueno, estuvo en el movimiento contra Lucio Gutiérrez y Pollitt mira, primero fue secretario de la administración de Gutiérrez y luego fue secretario de la presidencia hasta que cayó Lucio, estuvo junto a él. O sea, hay que hacerse bien pelotas para decir que no sabía quién es, ¿no? Y claro, Correa tiene algo razón en ese tuit. Dice, yo solo tenía que escoger de la terna que me envió el Congreso y menciona los tres nombres que estaban en la terna, que eran Carlos Poli, que estaba primero, el Congreso en efecto le puso a Poli de primero, segundo era Raúl Izurieta Mora Bobin y el tercero era Luis Fernando García Falconi. Y aquí miente Correa otra vez porque Luis Fernando García Falconi era muy cercano a Correa en la universidad, habían sido amigos, etcétera. Y ahora dice que no conocía a ninguno. Y la verdad es que al tercero sí lo conocía y lo conocía bastante bien. Tanto es así que supe yo que algún grupo de amigos le reclamó de no haberlo nombrado como contralor y haberlo puesto a Polit en lugar de él. Mm. Oye, Martín, parece que tienes claro todo lo que rodeó al nombramiento de Pollitt. Ahora los intelectuales orgánicos del correísmo que son leales hasta la burricia con el expresidente prófugo, quieren meternos el cuento de que la culpa es de Lucio, porque de alguna manera, esto es lo que quería preguntarte, que yo me acuerdo, pero no tan bien. Carlos Polit fue una cuota de Lucio, por eso lo eligió, por eso no es que él eligió el primero de la terna, sino que el primero de la terna era la cuota de Lucio, que en ese momento, primera semana de gobierno, era un aliado de Rafael Correa. ¿Cómo es ese asunto? Mira, cuando Correa asume el poder, él llegó sin ningún diputado. Acuérdate, él no Ajá. corrió con diputados y en el Congreso había una mayoría que básicamente la hacían el PRIAN de Álvaro Noboa, papá del actual Daniel Noboa, del actual presidente, Sociedad Patriótica, lo de Lucio, y el Partido Social Cristiano. Sociedad Patriótica tenía 24 diputados, eso no es pelo de cochino, a pesar Ujú. de todo ese derrumbe del gobierno de Lucio,
pudieron elegir a 24 diputados. Correa quería hacer la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Para hacer esta convocatoria no tenía los votos. La única forma era torcer a esa mayoría que había entre esos tres movimientos que te digo, porque el PRIAN no quería la Asamblea y el Partido Social Cristiano tampoco. Entonces, ¿a quién convencer? Al partido de Lucio Gutiérrez. Y lo convenció. ¿Quién convence? Fue Gustavo Larrea. Cuando Correa vuelve de un viaje que hizo para la posesión de Daniel Ortega en Nicaragua, aquí lo recibe Gustavo Larrea y le da la noticia y le dice, ya están los votos de Sociedad Patriótica. En efecto, no se ha logrado probar, porque no hay cómo probar, de que esto era a cambio de los votos para la Asamblea, a cambio de poner, o sea, poner la idea que circuló mucho en la prensa es, se le pone a Carlos Polit como contralor para que proteja a Lucio a cambio de los votos de Sociedad Patriótica para que el Congreso apruebe la convocatoria a la Asamblea. Pero lo cierto es que aparentemente Polit hizo muchos acercamientos con Alianza País y dijo, vea, ustedes me seleccionan de la terna y trabajamos con ustedes. Y así fue. Vamos a hacer lucrativos negocios, sí. Hicieron muy les fue muy bien. ¿Cómo será que duraron, que Polit duró los 10 años que Correa estuvo en el poder? Sí, justo eso quería decirte, porque claro, los correístas, influencers, correístas, las redes sociales andan echando de la culpa a Lucio ahora, como si Lucio le hubiera tenido eh, extorsionado a Correa para que lo mantenga a Carlos Poli durante 10 años. El hecho es que, bueno, digamos, lo conocía o no lo conocía cuando lo designó. Pero el hecho es que un año después estaban de íntimos, eran panísimas. Sí, y nada Tanto, que ver con Lucio, nada que ver con nada que Lucio. ver con Lucio, porque lo designa en 2007, Contralor, y en 2008 ya tenemos a Polit desvaneciendo una glosa personal de Rafael Correa. Me pregunto si esa fue la primera glosa que desvaneció, ¿no? Sería interesante que la primera glosa de este gran sistema de desvanecimiento de glosas, la primera glosa desvanecida haya sido la glosa desvanecida de Rafael Correa. El medio digital Código Vidrio nos ha recordado con documentos por delante este episodio en estos últimos días. La glosa desvanecida de Rafael Correa fue por Pipón. Él tenía un nombramiento en el Ministerio de Educación y parece que durante meses cobró sin trabajar. Era un pringoso y holgazán Pipón. Y sí, pues. Y esa glosa ascendía a 23 millones de sucres, que no es mucho si se considera el cambio en dólares, incluso de la época son $3,000, pero en realidad esos 23 millones de sucres eran 230 salarios básicos de aquel entonces, que no es poco. Eh, y luego, a partir de ahí, todo fue viento en popa, ¿no? A partir de ahí fueron 10 años de relaciones excelentes en las que Lucio ya no tenía nada que ver. Bueno, 10 años en los que a través de los truchos concursos para elegir autoridades de control, se lo eligió y se lo reeligió, se le puso 95 sobre 100, después 100 sobre 100, y te juro que Lucio ya nada tenía que ver en ese cuento. Sí, nada, absolutamente nada que ver, pero hay un dato interesante también, también está en Código Vidrio, sobre que retrata muy bien las relaciones entre Polit y Correa. Y todo esto que hemos hablado viene a cuenta de la amnesia selectiva de Correa, ¿no? Que ahora casi que no sabe quién es Polit y los intelectuales orgánicos que tú dices que ahora todo le echan la culpa a Lucio. Eh, estas citas que voy a leer son de unos resumen de informes que se llaman, que la asesora de Correa, Pamela Martínez, hacía era como una bitácora de la presidencia de la República.
y todo quedó apuntado. Eh, mira esto que te voy a leer. Dice, apuntado por Pamela Martínez. Director de la Contraloría en Manabí. El Contralor pide que el presidente le dé el nombre. Lo necesita con urgencia. Previamente lo ha pedido al doctor Sí. Alexis Mera, pero la candidata sugerida no cubre las expectativas del puesto. O sea, Polit le decía, ya, señor Correa, apúrese, deme el nombre para el director de la Contraloría en Manabí. Eso no es Inaudito, poca monta. Claro, inaudito. hay otra que dice, resumen, auditores internos en alcaldías y prefecturas. El Contralor solicita que el señor presidente le den los nombres para estos cargos. Meses atrás, Irina Cabezas recomendó a 150 personas, pero no han resultado tan competentes ni leales al gobierno. O sea, esa, ¿Te das cuenta lo que es eso? sí, eso es una locura, ¿no? O sea, Bueno, buscaban auditores para auditar al gobierno que sean leales al gobierno, es decir, que no auditen un carajo. Ese era el sistema. Y de ese sistema se quieren desentender ahora estos señores haciéndonos creer que sí, que la culpa es de Lucio, o que Polit actuó por su propia cuenta, ¿no? Lo simpático de todo esto es que cuando ya llegan al extremo, o sea, cuando estos señores llegan al extremo de decir esas cosas, y la salida, típica salida de Rafael Correa de no le conozco, como cuando dice, por ejemplo, a Leandro Norero no le conozco, eso lo dice porque no puede decir que Leandro Norero es inocente. O sea, exacto. como no puede decir que es inocente, entonces no lo conozco. Como es como una manera de aceptar la culpabilidad de Leandro Norero, ¿no? Ahora está Pero pasando eso Roberto, con Polit. pero ya antes de cerrar esto, hagamos una pequeña pausa y volvemos con el cierre de este El cierre, episodio. ¿no? Sí. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, volvemos para cerrar, simplemente decir, y para simplemente decir lo que estábamos diciendo, que cuando ya aceptan, cuando salen con eso de que no le conocen a X, en este caso, no conocían a Polit, o cuando dicen que Polit actuó por su cuenta o que Polit era hombre de Lucio y que la culpa es de Lucio, es porque ya no pueden negar la corrupción de Polit. Y al no poder negar la corrupción de Polit, se están yendo al infierno con él, porque lo que ha quedado demostrado en el juicio de Miami no solo es la corrupción de Polit, lo que ha quedado demostrado en el juicio de Miami, que ya quedó demostrado aquí también, pero aquí hablan de lawfare, ¿no es cierto? Allá no. Lo que quedó demostrado en este juicio al que no le pueden acusar de lawfare es que esa corrupción de Polit era una corrupción sistémica en el que hasta el vicepresidente de la República llevaba su parte, 18 millones de dólares, y Odebrecht entregaba sobres cargados de dinero a la secretaria del presidente de la República para que se la pase a Miranda. Entonces, ese era básicamente el contador nuestro de cada día. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.